La energía eólica es aquella que se obtiene directamente de la fuerza del viento. Se trata de una de las energías más prometedoras dado su bajísimo impacto ambiental. No obstante, la mayor parte de la gente no conoce lo que hace un aerogenerador. En el siguiente video aclararemos todas tus dudas y te hablaremos del rotor, el corazón del aerogenerador. Acompáñame. Vale, vayamos por partes y con calma. Seguramente te estarás preguntando, oye Max, pero ¿qué es un rotor? Vale, el rotor es una parte del aerogenerador que está compuesta por tres principales componentes: las palas, el buje y el mecanismo de cambio de paso de pala, donde sus principales características de cada uno de ellos son las siguientes. Empecemos por el álabe, ¿les parece? Para no andar con mucho rodeo, básicamente son las aspas o palas, una parte fundamental en una turbina eólica. Estas realizan varias tareas y están preparadas para resistir grandes cargas. Los álabes toman la energía del viento, la capturan y hacen rotar el buje. El perfil aerodinámico de los álabes es similar al perfil de un ala de un avión, por ejemplo. Los álabes emplean el mismo principio de la fuerza de empuje que actúa por la parte de abajo del ala, donde el aire produce una sobrepresión en la parte inferior y un vacío en la parte superior. Esto provoca una fuerza de empuje que hace que el rotor rote. Entonces te surgirán más dudas. Por ejemplo, tú me dirás, Max, ok, ya sé lo que es un álabe, pero entonces, ¿cuántas álabes debo de poner? ¿Cuántas palas? 1, 2, 3, 4, 8. ¿Cuántas? Yo te diré, no te preocupes, para eso estoy. Para esto es esta sección, que es el número de álabes para el rotor. Actualmente la mayoría de los rotores tienen 3 álabes. Son de eje horizontal y tienen un diámetro de entre 40 y 44.7 metros, algo así. Además de los rotores de 3 aspas, existen de 2 aspas o bipalas y de una sola aspa, como este chiquillo de aquí. Además de los multipalas, empleados fundamentalmente en los pequeños aerogeneradores y en los molinos de viento para el bombeo de agua. A través de la experiencia se ha demostrado que los rotores de 3 palas son los más eficientes para la producción de energía en las grandes turbinas eólicas. Además, estos rotores permiten una distribución de masa más adecuada, lo que permite una rotación más suave. Actualmente se están realizando estudios para construir molinos con 7 álabes, los famosos heptamolinos o molinator, que pueden realizar muchas más funciones que los molinos convencionales, como hacer tostadas. Muy bien, ahora nos toca hablar de los materiales. Es muy intuitivo pensar que la vida útil de un rotor depende de la elección del material para los álabes. Entonces, tradicionalmente los materiales usados han sido la madera, el acero, el aluminio, y en los últimos años los materiales compuestos, como puede ser el poliéster o resina epóxica, reforzado con fibra de vidrio o fibra de carbono. Los álabes de madera sola, así sin nada, o combinada con resina epóxica, son cada vez menos usados. Sin embargo, los álabes de aluminio y las aleaciones de acero son muy pesados y expuestos a la fatiga del material. Estos solo se usan en las turbinas muy pequeñas. Los álabes deben tener un bajo peso y un comportamiento mecánico adecuado durante su vida útil, por lo que los materiales compuestos son los que se han impuesto porque son los que mejor responden a todos estos requisitos. Entonces, ya saben. Y ya sé, al principio de este video les comenté que había varios componentes del rotor, ¿no? Vale, seguimos con el buje. El buje es el componente del rotor que une las palas con el sistema de rotación y constituye el centro del rotor, al cual están fijos los álabes. Si sigues sin darte una idea de lo que estoy hablando, te dejo una imagen, e igual y se te aclaran las ideas. Este puede ser fabricado de hierro, acero, y además hay de 2 sopas, o 2 tipos. Estas son las siguientes. Empecemos con el buje rígido, ¿qué les parece?
En este el conjunto de alaves está atornillado al buje y este se fija rígidamente al eje de giro. Se usa más en los rotores de 3 palas, logrando que el rotor esté mejor equilibrado. Seguido viene el buje basculante. Este se le emplea para reducir las cargas que se producen sobre el buje. Además, este tipo se emplea generalmente en los rotores bipalas, ya que el pivoteo hace que se equilibren las cargas en cada revolución. Cabe recalcar que la mayoría de los fabricantes usan el buje rígido, ya que este lo hace más resistente, tiene pocos componentes móviles que pueden fallar y relativamente es fácil de construir. Y bueno, ya pasamos por materiales, por los componentes. Hablemos con un poco más de salsita, ¿no? Más sazón. Les hablaré del diseño y de la potencia del rotor. El diseño de un rotor debe contemplar una adecuada resistencia estructural para resistir las altas cargas a las cuales están sometidos. Mientras que el tipo de perfil aerodinámico es un factor de diseño fundamental para el funcionamiento de las turbinas eólicas fabricadas para girar a altas velocidades. Cada fabricante tiene su propio principio de diseño. Los perfiles que se emplean usualmente son los mismos usados en la industria aeronáutica. Cada aspa tiene su geometría particular y difieren una de otras según el fabricante. La potencia desarrollada por la turbina depende en gran medida de la geometría de sus alaves. En general, la fabricación de un rotor es semejante al ala de un avión, como ya había mencionado. Bueno, sí lo había mencionado, pero no así. Como es bien conocido, los molinos se pintan de blanco para que pasen totalmente desapercibidos a una distancia de 200-230 kilómetros. Esto lo puedes comprobar tú fácilmente con una bicicleta y mirando la belleza de los aerogeneradores. Y bueno, ya estás listo. Ya sabes lo que es un rotor. Te dejo libre. Quizás no fue la charla más profunda de un rotor, pero ya tienes una breve noción de lo que es, cómo funciona y para qué es. Te dejo con mis compañeros que te hablarán de un muy interesante artículo que habla precisamente de los rotores. Muchas gracias. Bueno, es momento de platicar sobre el artículo científico investigado. En este caso el título es Small Wind Turbine Augmentation, Experimental Investigations of Shouted and Twin Rotor Wind Turbine Systems. Este artículo nos comienza platicando sobre dos tipos de aerogeneradores de pequeña escala, de pequeña producción. El primero es el Diffuser Augmented Wind Turbine o aerogenerador con difusor aumentado. El segundo es el Counter Rotating Open Rotor o el aerogenerador con rotor doble o rotores gemelos. El caso es que este artículo nos plantea sobre qué pasaría si estos dos tipos de aerogeneradores se fusionaran en uno mismo. ¿Qué características tendría este tipo de aerogenerador? Bueno, el resultado de la combinación de estos dos es el Counter Rotating Shouted Rotor, que como podemos observar en la imagen cuenta tanto con el difusor como los rotores gemelos. Más adelante estaremos platicando sobre las características específicas de este aerogenerador. Y bueno, en total se analizan 9 casos. El primero sería con un aerogenerador de rotor abierto. El segundo sería con el difusor en dos distintas distancias de la salida del túnel de viento que se va a utilizar. El tercero sería con los rotores gemelos a 3 distintas distancias de este túnel de viento, y el último sería con el experimento principal, que sería la fusión de estos dos últimos que ya platicamos a 3 distintas distancias del túnel de viento. Y pues bueno, como siguiente paso el artículo nos plantea las ecuaciones importantes que se utilizan. Primero tenemos las dos ecuaciones de tanto la potencia y fuerza axial, y la siguiente sería el del límite de Betz o el coeficiente de potencia máximo que puede alcanzar un
un rotor abierto, este límite de Betz no se cumple ni para los aerogeneradores con difusor ni con rotores gemelos. En este último caso, el CP máximo alcanzó un valor de 0.64, que es 8% más que con el aerogenerador de rotor simple. Siguiente tenemos el número de Reynolds, el tip speed ratio, la velocidad de flujo, y por último tenemos la potencia del rotor, que se calcula tanto con el torque como con la velocidad angular. Y pues bueno, en esta imagen podemos ver en la primera columna los distintos parámetros que se quieren medir durante el experimento. Podemos ver que se quieren obtener las propiedades del flujo, los esfuerzos aerodinámicos y pues la eficiencia del rotor. En la segunda y tercera imagen podemos observar que aparatos se utilizan para capturar y transductar estas mediciones. Y pues este sería como que los principales componentes que se utilizan para hacer las distintas mediciones. En este diagrama se pueden ver cómo está distribuido este sistema, este experimento. En este diagrama también nos muestra cómo se distribuye el experimento. Podemos observar que también nos da las dimensiones del difusor. Y pues bueno, aquí ya podemos observar de forma experimental cómo se ve nuestro aerogenerador. En la imagen a la izquierda se ve tanto el difusor como los rotores gemelos, y en la imagen a la derecha se puede ver que le quitan el difusor. Y pues bueno, ya en esta última imagen podemos observar cómo se ve el aerogenerador por dentro. Su primer componente sería el rotor, que está impreso con una impresora 3D. Como el segundo componente sería la unidad de rodamiento, que básicamente ayuda a minimizar las vibraciones provenientes del rotor y aumentar la robustez. En tercer lugar tenemos el torquímetro, medidor de torque, que se utiliza para medir pues obviamente el torque producido por el rotor de la turbina. Y pues bueno, por último tenemos el generador, que básicamente se utiliza para imponer la velocidad de rotación del sistema. Y pues bueno, en otras palabras, pues regula la velocidad de rotación. Yo les voy a seguir platicando un poquito del artículo de investigación. Bueno, como sabemos, siempre es algo muy ideal el mejorar el coeficiente de potencia en el caso de las turbinas eólicas. Esta no es la excepción. Los investigadores de Łódź en Polonia buscaron, bajo diferentes análisis y bajo diferentes diseños, mejorar el coeficiente de potencia. Encontraron que para turbinas de baja potencia, lo ideal podría ser agregar un difusor. Esto trae consigo un aumento del coeficiente de potencia. Esto se puede ver mejor ejemplificado en las siguientes gráficas. Del lado izquierdo tenemos una turbina abierta y del lado derecho tenemos una turbina con difusor. Como podemos notar, los coeficientes de potencia son aproximadamente 2 o 3 veces los de una turbina abierta. Además, como también se puede observar, en las partes inferiores se encuentran los coeficientes de empuje. Estos coeficientes de empuje en las turbinas siempre se buscan minimizar. ¿Por qué? Debido a que estas presentan cargas axiales en las palas de la turbina. Esto genera desgaste. Entonces, como algo ideal, pues es mejor el coeficiente de potencia y a la vez minimizar el coeficiente de empuje. Esa es la tarea que se dan los investigadores, y para ello lo que diseñan es una turbina con doble rotor. Una de las ventajas que ofrece una turbina con doble rotor es que se redistribuye mejor la carga. Entonces, las cargas sobre las palas son menores. Aquí, como se puede notar, en las tablas 2 y 3 se muestran los dos diseños de turbina. Para el primer caso tenemos una turbina abierta, es decir, con 2 rotores pero sin cubierta. Y para el segundo caso tenemos una turbina cubierta, es decir, 2 rotores y un difusor. Asimismo, podemos observar
los máximos coeficientes de potencia que se lograron con diferentes distancias A, B y C, que vienen explícitamente descritas en la parte inferior de la diapositiva. Y bueno, además vienen también los óptimos TCR, es decir, las relaciones de velocidades en la punta del aspa, en las cuales se registraron estos máximos coeficientes de potencia. Y bueno, ya pasando al análisis, pues encontramos que para la turbina del caso abierto, pues tenemos estos coeficientes de potencia contra las relaciones de velocidades, tanto para el rotor 1 como para el rotor 2. Podemos notar que los coeficientes de potencia en el rotor 1 son un poco más grandes que los del rotor 2, sin embargo, pues se complementan bastante bien, lo que nos da lo siguiente. En esta diapositiva sabemos que estos son los tres resultados a diferentes distancias, A, B y C. Y bueno, el coeficiente de potencia total, es decir, la suma aritmética de los coeficientes de potencia 1 y el 2, se encuentran aquí ilustrados. Y como podemos notar, a comparación de los que se tenían cuando era un rotor abierto, pues son mayores, aproximadamente del 11 al 13%. Y bueno, con los coeficientes de empuje también podemos notar que existe un menor valor de ese coeficiente con respecto al que era de tipo abierto y con un solo rotor. Bueno, estos son para el caso de los coeficientes para una turbina con cubierta. Y bueno, aquí lo que podemos ver es de que las máximas contribuciones se dan en el rotor 1 con sus coeficientes de potencia, que son bastante elevados. Casi compararlos con el de un solo rotor en el caso de una DAUT, una Diffuser Augmented Wind Turbine. Y bueno, el CP2 tampoco se queda atrás. Y bueno, los coeficientes de potencia, como pudimos ya saber, son la suma aritmética. Y bueno, podemos notar que estos coeficientes de potencia son aún mayores que los que tenemos con cubierta, aproximadamente un 4 al 5%. Los coeficientes de empuje, a pesar de que aumentan conforme aumenta la distancia, siguen siendo menores que los que se tenían cuando solo era un rotor. Y bueno, aquí algunas de las conclusiones que me parecen importantes resaltar y son las siguientes. Bueno, una de ellas es de que a partir de la experimentación y del diseño de turbinas, pues se encuentra que cuando se agrega un difusor, aproximadamente, que aumenta obviamente el coeficiente de potencia y se encuentra en un rango de las TCR de 4.5 a 6. Sin embargo, también aumentan las fuerzas axiales y pues lo siguiente es esto. Bueno, también pues lo que les comentaba, que el coeficiente de potencia agregando un segundo rotor para el caso de turbinas abiertas, pues nos da un incremento del 11 al 13% y para los que tienen cubierta de 4 al 5%. Y bueno, finalmente, otra de las ideas que me gustaría recalcar y resaltar es la siguiente. A partir de que se agrega un segundo rotor, los coeficientes de TCR, tanto aguas arriba como aguas abajo de las turbinas, pues se reducen. Aproximadamente un 20% aguas arriba y aproximadamente un 33% aguas abajo. Esto lo que ocasiona pues es una mejor distribución de los esfuerzos en las aspas de los dos rotores. Debido a esta presencia del segundo rotor, el rango del TCR en cada sistema trabaja casi a un CP máximo. Esto es muy bueno. También que el máximo acumulado del CP es muy dependiente de la mutua posición de los rotores. Y pues creo que sería todo. Y bueno amigos, eso sería todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado, que los haya entretenido y sobre todo que los haya informado. Me despido yo y de parte de mi equipo. Pues nada, síganse cuidando. Esperamos ese 10, por supuesto. Y síganse cuidando. Muchas gracias. Adiós.